bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Para comenzar este programa hemos invitado a la joven escritora cordobesa Eugenia Almeida. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por lo de joven. Por supuesto. Bueno, y te hemos invitado a raíz de la reciente publicación de tu último libro, La tensión del umbral, no sé si lo pueden tomar, que justamente vas a estar presentando por estos días, el próximo sábado. Sí, el próximo sábado en el marco de la Feria del Libro, a las 8 de la noche en el Patio Mayor del Cabildo. Ahí vamos a estar con Emanuel Rodríguez y con Gabriel Alac, que son dos personas que yo admiro mucho y vamos a estar presentándolo nosotros tres. Ajá. Bueno, y comentemos un poquito el libro, ¿no? Es un policial, estás indagando en ese género, como todo policial lógicamente empieza con una muerte y que se va abriendo todo un camino de indagaciones, ¿no? Para ver qué expresa esa muerte, ¿no? Esa mujer que se encuentra al principio y que se va relacionando también con una trama que va abriendo unas puntas que tienen que ver con estructuras sociales, ¿no? Empieza una historia individual y se va relacionando con una trama más social, ¿no? Sí, a mí es el tipo de policial que me gusta leer, no el policial de enigma cerrado, doméstico, sino un policial que a la vez que se habla de un delito, desnuda una trama de cruces, de poderes, de instituciones prácticamente que están en las sombras y que suelen operar en nuestras vidas y por ahí no nos enteramos que existen hasta que nos convertimos en víctimas, en mercancía de esas, digo instituciones, no hablo de poderes formalizados, sino de todo lo contrario, redes de poder que están en las sombras y en las cuales no podemos participar, ¿no? Uno, si piensa en los poderes establecidos, no sé, en la presidenta, en los senadores, en el Poder Judicial, uno tiene opciones para intervenir ante esos poderes. Puede votar, puede demandar cambios. Los poderes que están en la sombra son intocables por eso, ¿no? Porque no son consensuados, son construidos con otro tipo de fuerza. Y esta novela parte de, como vos decías, una muerte, es una mujer que está en la puerta de un bar, una mujer joven, y espera que salga un hombre de ese bar, algo le dice, lo apunta con un arma, este hombre le da la espalda y se retira, como si ese acto de apuntarlo con un arma no fuera amenazante para él, y ella dispara y en lugar de dispararle a él, se dispara a sí misma en el pecho. Y esa escena pone en el espacio público algo que solemos pensar propio de los espacios privados, ¿no? Cuando pensamos en el suicidio, muchas veces lo acorralamos al ámbito de lo doméstico, a lo más íntimo, a lo más personal. Y bueno, de hecho hay, ¿no?, en la novela una cuestión de que sobre el suicidio los medios de comunicación no lo instalan como tema público, ¿no? Que no está dentro de la órbita de lo público la cuestión del suicidio. Sí, de hecho los que trabajamos en periodismo no estamos obligados, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se den a conocer todos los casos de suicidio que hay por una cosa que se llama el efecto enjambre, creo que es el efecto contagio. Ajá. Se ha descubierto que cuando se hace público un suicidio, aquellos que están como en la cornisa a veces dan el paso definitivo. Entonces, si el suicidio está claro que es un suicidio, que en general siempre se caratula como muerte de teología dudosa, hasta que la policía y la justicia la justicia en realidad, pueda decir que realmente es un suicidio, si no afecta a nada público, bueno, no se da a conocer. Ahora, si una persona se tira de un edificio en medio del centro y hay cientos de personas viendo eso, en ese caso generalmente se menciona, pero es una noticia que pasa rápido. Y hay algunos suicidios que, en un punto uno podría decir que siempre el suicidio es social, porque no estamos solos, ¿no? Siempre estamos entramados en una comunidad. Pero hay cierto tipo de suicidios. Yo pensaba en estos días los últimos casos que ha habido de nietos que se han suicidado en medio de la lucha por descubrir su identidad y porque se conozca realmente lo que pasó y se haga justicia. Ese tipo de suicidio, por ejemplo, yo lo considero un suicidio social, porque no es solo una persona que uno dice, bueno, no pudo soportar el dolor que atravesó su vida, sino que ese dolor es un dolor social, histórico, lo provocamos todos. Cuando digo todos, quiero decir como comunidad, somos todos responsables de quizás la falta de ayuda, la falta de acompañamiento o
o la imposibilidad de aceptar cosas tan terribles como las que han pasado. En esa arista a mí el tema del suicidio me interesa mucho y me parece que hay toda una cosa de relegarlo a eso, a lo privado. Uy, pobre, se separó, perdió el trabajo, estaba con depresión, no sé, todas explicaciones que siempre remiten como a una excepción, a un caso particular. Claro, una anomalía y no condiciones sociales. Sí, y el suicidio no es una anomalía, es una de las posibilidades del ser humano en una frecuencia que, si realmente uno se pone a ver los números, que hay números públicos, se puede entrar en el Ministerio de Salud, se puede entrar en la Organización Mundial de la Salud, corre un escalofrío. ¿Sí? Y sin embargo es un tema que está invisibilizado. En esta novela, además, este suicidio es como si fuera, vieron cuando uno está pescando, quizás en el Paraná, y trae la línea o trae la boya y de repente viene todo un camalotaje enganchado, claro, o cosas que uno no esperaba. Este suicidio provoca eso, digamos. Y antes de ir a eso, que me parece también lo interesante que va develando la trama, ¿no? ¿Qué importancia tiene que sea una mujer, ¿no?, la que se suicida? ¿Qué quisiste mostrar algo con eso? No, a veces uno puede reflexionar a posteriori en qué medida las novelas o las obras literarias son más protagonizadas por varones o por mujeres y ver que, bueno, que hay como una especie de desequilibrio. Yo en general no trabajo con planes, no me siento a decir voy a escribir una novela protagonizada por una mujer, sino que voy siguiendo una historia que se me aparece. Y en esa historia era una chica, mujer. ¿Sí? Era Julia Montenegro, que es este personaje, y nada, era una mujer, no hay ahí una decisión a priori. En esta trama que vos planteás, ¿no?, que se van develando las estructuras sociales, hay una indagación que tiene que ver con el terrorismo de Estado, ¿no? Y de alguna manera me parece a mí que es un tema que ha venido estando bastante presente en la literatura, ¿no? Pensemos en Los topos de Brusone, pensemos en Dos veces junio de Coan, que también hace, bueno, que empieza con esa pregunta bastante provocadora, ¿no?, de desde qué edad se puede empezar a matar un niño, ¿no? Que no lo hace en términos morales, sino más en términos de pregunta administrativa, y hace toda esa indagación de cuáles fueron las cadenas de obediencia que permitieron la adhesión a la dictadura. Y me parece a mí que lo interesante de esta novela es que de alguna manera devela que hay una continuidad, ¿no?, de esas estructuras de represión en la democracia. Vos quisiste también hacer un planteo en ese sentido, o por lo menos eso se me despierta a mí como lectora cuando lo veo. Sí, no lo quise hacer como algo programado, pero es algo que creo, o sea, eso que acabas de decir lo firmo hoy. Los procesos históricos, aún sí, como en Argentina, aunque sea tardíamente, se hace justicia, no se resuelven tan rápidamente. Uno puede decir, hoy otra vez los alemanes con un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Y sí fue ayer. En los tiempos históricos estamos pensando en niños que fueron apropiados y hoy tienen 35, 40 años, las abuelas están ahí, mucha gente está, de los que generaron ese terror, están ahí. ¿De qué trabajan? ¿Cómo se reciclan? ¿De qué viven? ¿Dónde están? Todo eso para mí sigue presente. No estoy diciendo ningún secreto, digamos. Estoy pensando en personalidades públicas que uno puede decir, bueno, rápidamente. Ustedes se acuerdan en el comienzo de la democracia en Córdoba, Menéndez estaba en el palco. Claro. No hay cortes abruptos ahí y además, digamos, si uno piensa que la dictadura, cuando tenemos que pensar en la dictadura, tenemos que pensar en una dictadura cívico-militar que implicó muchas complicidades. Esas complicidades pueden haber dicho en un momento, bueno, políticamente ahora a mí me conviene separarme de esto, pero los intereses están cruzados y nada, me parece eso. Cecilia Pando es un personaje de hoy, por dar un nombre, ¿sí? Y los poderes no se desarman tan rápidamente. No se arman tan rápidamente y no se desarman tan rápidamente. Durante mucho tiempo, cuando hablábamos de la dictadura, decíamos 24 de marzo de 1976. Si uno ahora va al archivo de la memoria, ve que la huella que está hecha con los nombres de los desaparecidos o de los detenidos, en algunos casos empieza en el 74. Y hay muchos historiadores que están diciendo, bueno, empezó mucho como proceso histórico, mucho antes. También tarda mucho en desarmarse, porque es tristísimo decirlo, pero hay gente que adhirió a eso. ¿Sí? Hay gente que adhirió, acompañó, apoyó. Entonces, eso
tarda mucho en desarmarse. Quizás los actores son mucho más invisibles de lo que solemos pensar. Si uno piensa hoy en las Fuerzas Armadas, hoy como institución, obviamente no tiene ni el poder, ni la fuerza, ni la organización que tenía en la década del 80. Pero esas son formas. El poder que está oculto lo que hace es reciclarse todo el tiempo, ir cobrando otras formas para sobrevivir. Claro, eso me parece lo interesante, ¿no? La cuestión de cómo se reciclaron en el Estado, en los ministerios, en el aparato de seguridad. Sí. Inclusive también haces una indagación que tiene que ver con los medios de comunicación, sí, ¿no? La relación entre los medios de comunicación y estos aparatos reciclados. Sí, voy a aclarar que la novela es ficcional, digamos, no remite directamente a ningún personaje de la vida real, pero sí, los medios, en tanto reproductores de una cierta visión de mundo, de una cierta visión de la realidad, están siempre comprometidos políticamente. A veces el compromiso puede ser explícito, que es el que yo prefiero, como en este caso, es decir, todos sabemos claro, cuál es el posicionamiento del programa, cuál es su visión de mundo, y pelea abiertamente por esa visión de mundo, no la disimula de objetividad, la presenta. Y hay mucho trabajo en periodismo, que hay una construcción de mundo, pero se invisibiliza que esa es una de las visiones posibles. Entonces se juega con esta cosa de la objetividad. Humberto Eco decía que la única objetividad posible es explicitar la propia subjetividad. Es decir, yo juego limpio, entonces yo voy a decir, yo hablo desde aquí. Esta es mi visión del mundo, y a partir de ahí tratar de ser lo más prístino posible en lo que uno piensa. Y en eso los medios colaboraron mucho, ¿sí? Algunos colaboraron mucho con la dictadura y otros colaboraron mucho con la resistencia. También hay que ver cuál es el grado de visibilidad y el grado de poder. A más poder y mayor visibilidad, se puede traducir como mayor rating, generalmente los compromisos están con el poder. Es decir, el que está arriba es conservador porque necesita mantener el status quo, que todo siga como está porque él está arriba. Es raro que alguien que esté abajo en posibilidad de hacer cosas quiera ser conservador, es el que quiere cambiar las cosas. ¿Sí? El mejor de los casos para todos. Claro. Me parece de una gran actualidad, ¿no? La novela, los contenidos que estamos narrando. Bueno, se me viene a la cabeza que estamos a un día de un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López, sí, ¿no? Que es un emergente justamente de esta situación, de este reciclaje. Bueno, lo de Julio López es imperdonable, es inadmisible, es terrible que haya pasado eso. Y devela que no todo está tan allanado como parece, ¿sí? Si una persona que ya pasó por ese infierno se presenta a declarar, la misma idea esta que nos fue tan familiar durante tanto tiempo que ahora horroriza, la desaparición, no la muerte, la desaparición, que sigamos preguntando dónde está, eso sí es tremendo, y devela. Y después hay cosas que uno ve, yo no he hecho una investigación para la novela. Yo me he limitado a ver los diarios, a leer a vivir en esta ciudad, no más que eso. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que hay situaciones en que si uno rasca un poquito lo que aparece es justamente toda esa herencia en códigos de falta, en cierta actitud de las instituciones, en el taxista que dice, esto es un desastre, hace falta una mano dura, digamos, cómo van apareciendo esas cosas. También hay que tener presente que todo el tiempo tenemos noticias. La novela tiene un epígrafe de una cita de un escritor francés que él dice que nos gustaría ser narradores o testigos de ciertas historias que después terminan arrojándonos los espectros de su verdad. Es como se te viene encima la historia. Si uno mira un poco, yo creo que puede estar a la vista. Con todo el escándalo que hubo, por ejemplo, con Stiuso, que yo, como muchos argentinos, no sabía quién era, una figura para mí como el señor Cinco, como alguien misterioso. Cuando uno ve que esta persona ingresó sin conocerlo y sin no saber nada de él, pero que ingresó en la época de la ANUCE y se va ahora. Y se recicló en todo ese tiempo. Bueno, a eso me refiero. Una persona que se puede reciclar, no digo en un ministerio de educación o en un almacén, digo en la fuerza de inteligencia. Desde la ANUS uno empieza a pensar y empieza a sumar presidentes y dice, wow.
Y dictaduras. Por hacer una broma horrible, resiliencia, ¿no? Como dicen algunos psicólogos. ¿Qué capacidad de... y él es uno, y que salió a la luz, y que seguramente debe haberse cuidado un poco más porque era el jefe de los servicios de espía. Pero, ¿cuántos de los que están ahí, de los servicios de inteligencia, y que no se puede achacar decir, este gobierno, por lo menos yo no lo hago? No, estamos hablando de la ANUCE hasta acá, no es que se puede decir, los servicios... Esas son estructuras que perviven, porque además son personas. Son personas que... ¿Cómo se adapta la cabeza de una espía pasando? Por la ANUCE, por Perón, por Isabel Perón y López Rega, por toda la dictadura, por Alfonsín, ¿Cómo piensa esa persona? Piensa que, supongo yo, que está sirviendo un orden superior a todo eso. ¿Sí? Porque si todo cambia, y sigue ¿cuál es ese los orden mismos superior? ¿No? Claro. Ese es nuestro orden superior, la democracia, o sea, el gobernante que elegimos entre todos. Pero aparentemente hay instituciones que responden a algo que está más arriba de eso, porque si eso cambia y esa persona permanece, no sé, eso Esa es la... Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero volvemos a recordar entonces que se va a estar presentando entonces el sábado a las 8 de la noche en el patio mayor del Cabildo, con la presencia de Manuel Rodríguez, muy conocido como humorista, pero también gran escritor, y Gabriela Alac, que es una gran poeta y una gran editora cordobesa. Bien, bueno, allí estaremos entonces. Muchas gracias. Muy interesante, muchas gracias.